Estamos en un capítulo más de Carrera de Vida y nos acompaña ahora Carlos Erickson. Habría o hay muchas formas de presentar a Carlos, pero esencialmente creo que es un hípico auténtico, ¿no? Carlos, ¿cómo estás? Primero agradecerte la entrevista. Pensé que me iba a costar más convencerte, felizmente no fue tanto, fue un poquito. Me agarraste en mi cuarto de hora distraído. Sé que estás haciendo un esfuerzo y lo valoro, ¿verdad? Muchas Pero, gracias, como te Mario, dije, muchas vamos a gracias por hablar la de hípica, invitación. Claro. que nos gusta a los dos, pues, por supuesto, ¿no? Y para que la gente sepa un poquito más de tu vida personal en la medida que tú lo permitas. No sé si eso es tan bueno, pero bueno, te agradezco. No, qué ocurrencia. Por lo pronto, o sea, cuéntale a los televidentes cómo nace tu afición a la hípica. Bueno, en realidad en mi casa mi papá era muy aficionado, ¿no? Y él venía a las carreras todos los domingos y sábados. Pero como te comentaba, en esa época los niños no podían entrar a la tribuna, tenías que tener 8 años acá en Monterrico. Entonces nos llevaban a la Pelús y yo y un montón de chicos, así estábamos en la Pelús. Íbamos yo y mi hermano y a mí siempre me gustaron los caballos y a mi hermano no, porque así fue. Ya cumplí 8 años, pude entrar a la tribuna. Para entrar al cuarto piso tenías que tener 12 años, todo un acontecimiento entrar al cuarto piso. Y siempre me hice muy aficionado. En realidad, mi papá era muy aficionado, sus primos, Gustavo Correa y Javier Correa, eran aficionados. Mi abuela, o sea, la mamá de mi papá, era muy aficionada. En esa época, mucha gente mayor era muy aficionada a los caballos, ¿no? Y un día, hojeando un libro en el Jockey Club, encontré que mi tatarabuelo, que se llamaba Jesús Elías, había sido starter en una reunión en 1860, donde habían pues 2 reuniones al año, ¿no? Entonces, por ahí viene el tema. Yeah. Y cuéntame, digamos que cuando empiezas en la hípica, ¿hay alguien que esté ahora, digamos, que sea amigo tuyo y que comenzaron juntos? No. ¿O te fuiste encontrando con amigos en el camino? No, bueno, lo que pasa es que éramos varios los que veníamos a las carreras, ¿no? Mi mamá había sido compañera de clase de colegio de esposa de Fernando Maquiavelo, de Marita Casabón. Entonces nosotros de niños, él estaba en el Mar Camino de Santa María, teníamos 5 o 6 años, pero también le gustaban los caballos. Entonces con él de chicos hemos venido mucho a las carreras, pero había pues un montón de gente, Hugo Luna, gente que ya, Jorge Bello, cantidad de muchachos que venían a las carreras y que bueno, algunos siguen las carreras por internet o por televisión o vienen, ¿no? Pero había cantidad de ¿Cuál gente. Jorge Bello? El ¿Pescadito? No. Sí, no te sí, creo. sí, él venía a las carreras. No, yo sé que es bien aficionado. Claro, había otra. Bueno, estaban los Gastañeta, José Antonio Aramburú, que es menor, pero venía Aldo Pedralio. Aldo Pedralio es 3 años menor que yo y también los Pedralio venían a las carreras. Entonces habían, en la tribuna, en el tercer piso, había un montón de gente que eran amigos, ¿no? ¿Y te acuerdas de cuál fue el primer caballo del que fuiste hincha? Mira, lo que ocurre es que yo me acuerdo muy claramente desde el año 67, 68 en adelante, ¿no? Ya. Me acuerdo que mi papá tenía con un par de socios unos 2 o 3 caballitos malitos, eran del Lurigancho, porque mi papá era compañero de clase de Carlos Moreira. Entonces se compró un caballo Florín, que era un hijo de Forum Hipopet, que lo había pisado la madre al nacer, pero era defectuoso, uno que se llamaba Comechado. Pero esos caballos los preparaba otro Cores, a mi papá le gustaba Cores, los preparaba Alberto Quimper. Y en esa época Alberto Quimper tenía un caballo chiquito que se llamaba Cósmico, un alazán. Cósmico llegó tercero en el derbi que ganó Tanino a Cuascutum, ¿no? Y ese caballo era muy manso. Entonces cuando yo tenía en esa época 7 años, iba al Estú y Alberto Quimper me lo dejaba montar. Entonces yo montaba a Cósmico ahí y caminábamos alrededor, muy simpático. Entonces, de ahí en adelante me acuerdo, por supuesto, de todos esos caballos, pero con cariño de ese caballo, ¿no? Claro, por una cuestión personal. Por una cuestión personal. Pero después, bueno, viene Trini López, viene Villarregio, viene el Führer, viene esa cantidad de cracks, ¿no? Tenaz, Santorín, Maidenform, esa cantidad de caballos extraordinarios que siguen con Antino, el caballo, el del Flaminio que ganó el Ramírez, el Satanás que ganó la Milla, ¿no? Esa época es una época muy linda, ¿no? Que para mí termina un poco en la generación de Chiquirín y Badús, que fue una generación excepcional. Es una generación en que todavía no hay pista de césped, ¿no? Entonces no sé, la comparación era más, todos corrían en la misma pista, ¿no?
Y digamos, de un tiempo a esta parte, de los últimos 10, 15 años, ¿tienes algún caballo, o sea, porque los han habido, ¿no? Capaz el Provinciano, Grozny, por nombres que se me ocurren. Pero te voy a decir, puede ser una cuestión de la edad, pero no despierta la magia que despertaba esa época que te cuento, ¿no? O sea, Pero capaz tiene que ver la edad. Puede Porque en ser. la adolescencia, digamos, uno es más... es más fácil que te ilusiones, Claro. ¿no? Pero sí, pues porque cuando yo converso con mis amigos como Aldo Pedralo y todos ellos, tú recordarás cuando Robalca tenía su programa de radial, me acuerdo todavía hasta de quienes hacían la promoción, ¿no? Expo S20 y no sé. Entonces él iba a comentar el clásico. Él comentaba el programa completo los domingos, pero se tomaba pues, media hora para comentarte lo que iba a ser el clásico ese día. Eso pues es, esperar ese programa y escucharlo era... O sea, ¿a cuántos de nosotros, o sea, a una gran mayoría de hecho, Robalca nos convirtió en hípicos, o en todo caso los que ya eran hípicos, o sea, hizo más profunda su afición, Claro, ¿no? te permitió disfrutar, bueno, no solo Robalca como cronista, pero tú ibas a las páginas hípicas y también era otro deleite. Yo me acuerdo, bueno, llegaba a mi casa el Comercio y la Prensa, lo leía pues mi abuelo, yo esperando el periódico, por supuesto que ¿a dónde iba? A la parte posterior donde estaba, pues el Comercio tenías el programa comentado y todas las noticias, ¿no? O sea, esa es una época, pues ya, bueno, el mundo cambió, es diferente, ¿no? Entonces, eso te hacía ver como te digo, una magia especial de las carreras de los caballos que después veo que no me han contagiado, a pesar de que hemos visto muy buenos caballos, ¿no? Los mejores jinetes que has visto en Monterrico. Talaverano, Edwin Talaverano, Prado. En ese orden, digamos, o en desorden. En desorden, eran tres, el otro día lo comentaba, Edgar Prado y Edwin Talaverano. Digamos que Edgar es el más exitoso. Bueno, como alguien comentó un día, Edgar ha hecho cosas que los Claro. demás no han llegado a hacer, ¿no? Y muy disciplinado, un hombre, en ese sentido, pues ha hecho una carrera admirable, ¿no? Pero ¿Y quién es tu tercero que está ahí? podría ser Jacinto, ¿ah? Estaba pensando que es el de Yo Jacinto. podría decirte Jacinto, lo que pasa es que, claro, el Jacinto en su apogeo. Claro. No, además, creo que no ha habido un jinete con mejor comienzo que Jacinto. No lo ha habido. O sea, porque de aprendí fue un espectáculo. Sí, Yo sí, iba de al acuerdo. hipódromo a ver a Jacinto. Sí. ¿No? Y de una voluntad de hierro, ¿no? Porque al final, con los accidentes graves que tuvo, verlo bajarse del caballo le costaba, ¿no? Sin embargo, un jinete excepcional, pues para... Justamente de eso hablamos ayer o antes de ayer, y además tuve la oportunidad de hablar con Jacinto porque lo había perdido de vista estos meses, ¿no? Qué guerrero es. Y es tan guerrero que vas a ver que va a seguir corriendo. Es posible. Pues está galopando ahora en Tampa. Claro, eso también es admirable, ¿no? Claro. Aunque yo soy más hincha de los caballos que de los jinetes, como tú sabes. Sí. Pero no, y en general, el profesional peruano, el jinete peruano es bueno. Y en algunos casos sí, ¿No has como hablado? personas son valiosos Claro. también. No has hablado de Arturo Morales. ¿No? No. Ese era el otro, claro. Claro, ya decía yo. Ese tenía que ser, pues, Genial, excepcional. pues, ¿no? Genial, indudablemente. Quizá el más genial, ¿ah? Puede ser, claro, porque tú Porque tenía te cosas... rompía esquemas. Claro, y con un estilo brillante. Lo que pasa es que, claro, al final, con el peso, él comienza a dejar de correr, pero ese era, pues, Tulo, claro. ¿no? Carlos, tú has pasado por, digamos, en la hípica, por muchos campos, por decirlo de alguna forma. ¿Dónde te has Casi sentido? todos minados. ¿Cómo? Casi todos minados. ¿Dónde te has sentido más cómodo? ¿Haciendo qué? No sabría decirte, es una cosa difícil. Mira, ser autoridad en el hipódromo, en el Perú es complicado. En el hipódromo se ha ido deteriorando, en parte igual que en el resto del país. Y a mi más modo de sobre ver. todo por tu formación, ¿no? Porque tú en eso sí no pactas, tú eres radical. No, yo soy menos radical de lo que parezco, pero bueno, a veces pues, lo que pasa es que cuando tú tomas una ¿Te decisión... estás marketeando? No, absolutamente, ya es tarde para eso, ¿no? Pero tú cuando tú tomas una decisión, si bien las circunstancias pueden variar, tienes que ser consistente para volver a tomar una decisión similar en las mismas circunstancias, ¿no? Y eso es lo que a veces te hace dudar. No, lo que pasa es que no es que el reglamento existe y está para cumplirse con cierto criterio, por supuesto. Pero desgraciadamente pues el peruano es antirreglamento. O sea, este es el reglamento, ¿qué hago para sacarle la vuelta? Y eso está en nuestra estructura.
en otros países no es ¿Y tú así. por qué eres distinto? ¿Qué te hizo distinto en la formación de tu casa? Seguramente, o no sé, pues no tengo idea. Mi papá también es un poco estricto, pero yo creo que no es como yo. Yo creo que yo soy peor. Supongo, no sé. Es que es más fácil que las cosas funcionen. Debe ser por eso. Claro. Me da flojera, sí. Escúchame, háblame de personas con las que te sientes muy a gusto hablar de hípica. Porque me imagino que tus No, yo diálogos, tengo... bueno, aunque tú sí eres, o sea, tu cultura es vasta y puedes hablar mi cultura es vasta, no. puedes hablar, se puede hablar contigo de todos los temas, ¿no? Pero con hípicos, así que te sientes Mira, bien hablando. No, hay mucha gente muy amiga. En realidad mis amigos están acá. Tú Claro, los nos pasa conoces, todo. ¿no? Nuestros mejores amigos ahora son los de la región hípica. Sí, nuestros Claro. mejores bueno, los amigos de todo tipo están en los caballos. No, con mucha gente. Lo que nos va pasando es que te va ganando un poco el fastidio, el sinsabor, porque evidentemente la hípica va viviendo una crisis, ¿no? Entonces te fastidias cuando te botan el muro de esa manera, cuando por circunstancias que se dieron hace unos años comienzas a ceder el terreno, ¿no? Válidas o inválidas, ¿no? Te va fastidiando, ¿no? Y esto que fue un sitio bonito, tú llegas, por supuesto el hipódromo sigue siendo bonito, pero los alrededores están mal, el ingreso está mal, y nos va ganando un poquito ese fastidio y nos vamos olvidando de la cosa tan bonita como es los caballos y las carreras, ¿no? Si repasamos digamos, todo lo que has hecho en la hípica, más o menos así, a modo de síntesis, cuéntanos un poquito. Bueno, mira, en realidad... ¿Has estudiado en Yo Estados hice Unidos, un curso, ¿no? sí, ¿no? yo hice un curso que hice. ¿Qué tal, Muy interesante, porque es un curso de 15 días para ser comisario, justamente. ¿Lo pasaste? Entonces, claro, no, tuve que leerme el reglamento de carrera y te toman 3 exámenes te toman al final. Ya. Un oral, que lo das ahí mismo, uno de videos de carreras y un tercero Y, por ejemplo, en los videos de carrera, ¿qué te preguntaban? se da esta carrera y tú ¿qué haces? Ya. Ante un reclamo y por qué. Ya. Bonito, No, muy interesante y se aprende mucho. Mira, está dirigido habían comisarios y también habían jueces de paro, gente vinculada que trabajaba, que necesitaban eso para ser comisario en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo tomé ese curso el año 98, me lo pagué yo. Lo que sí, en esa época yo era gerente hípico, entonces el gerente era el general Arias Graciani y le dije, mire, quisiera tomar este curso, yo me lo voy a pagar, denme permiso, no lo consideren unas vacaciones, sino denme permiso porque es una cosa útil. Fue de lo más interesante. Llevé algunas películas a ese curso. Una de las cosas, en esa época había carreras nocturnas, una de las cosas que me preguntaron, ¿Cómo corren con esa luz? ¿Por qué no prendemos la luz cuando corremos? No, están prendidas, le dije, ¿no? Y eran películas de casos controvertidos y esas cosas. Pero en esa época el foul era muy fuerte en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, me parece. Tú, de hecho, eres más amigo de castigar el foul que el criterio. Con criterio, sí. O sea, no es el criterio para reconstruir la carrera, sino es el criterio que, digamos, que determina el grado del foul. Si posiblemente cambiaba el resultado o no, o si es demasiado fuerte como para dar un conforme. Pero yo no soy tan amigo, esa es otra, no soy tan distanciador. Una vez hicimos un conforme que era un poco así para los dos lados, ¿no? Y por supuesto el directorio distanció y esa política yo no la sigo, entonces presenté mi renuncia. Bueno, o sea, has sido comisario, has sido gerente hípico, handicapper, Gerente de la Asociación de Creadores. gerente de la, asesor ponte ahora en Bueno, el yo trabajo en el Barlovento, Barlovento hace claro. 15 o 18 años. ¿Qué tal? Esa quizás es la parte más bonita que te podría decir, ¿no? Porque Es la... es muy lindo. O sea, Claro. primero estás en el campo, estás con los Exacto. animales, sin tener Es lo el más estrés del natural, hipódromo. ¿no? Claro, sí, exacto. Ahora, igual los caballos no tienen horario, no tienen día de feriado. Si es un 24 y llama el capataz, suena el teléfono, yo ya dije, ¿cuál es el problema, no? Es terrible. Lo que sí demora mucho, los plazos. O sea, lo que tú haces hoy vas a poderlo ver dentro de 4 años, porque tienes 9 meses de gestación, los 2 años, lo vendes. Entonces, en ese sentido es lento, hay que tener mucha paciencia y muy buen bolsillo
y estar hecho a... porque las yeguas abortan, quedan vacías, nacen los caballos, después pasan 50 cosas, ¿no? Es duro. La es una historia del cosa muy creador es dura. más ingrata de lo que la gente supone, ¿no? Ah, sí, es extremadamente dura. Mira, yo, por ejemplo, cuando la gente quiere criar con su yegua, tengo esta yeguita, yo no los animo a hacer eso. Mejor, ¿sabes qué? Espérate, ven al ring, ves un caballo, ¿te gusta? Cómpratelo. Porque te puedes pasar 2 o 3 años poniendo y es caro. O sea, hoy día, hace muchos años la pensión del Aras costaba la mitad que el hipódromo. Hoy día no, hoy día cuesta igual porque la mano de obra ha subido y hay una serie de cosas, ¿no? Entonces es durísimo. ¿Qué te gustaría, o sea, ubicado en el contexto, como están las cosas, o sea, que le pase a nuestra hípica? Mídete un poquito, ¿ya? Sí, me gustaría. Que rescate los valores que la hicieron un lugar agradable e importante, que básicamente para mí es el fair play, ¿no? O sea, saber perder y saber ganar. No siempre vas a estar de acuerdo con las decisiones que se toman, pero hay que hacerlo pues de manera caballeresca, si cabe el término, ¿no? Poquito que pienso que se ha perdido eso, ¿no? Bajar los egos también, los que corren son los caballos, no corres tú, el caballo que es de tu propiedad, pero no estás corriendo tú, pues entonces que tú tengas el mejor caballo no te hace a ti mejor, ni al revés, ¿no? Entonces hay que atemperar un poco la cosa, ¿no? ¿Tú eres más amigo de número de carreras o más números en las carreras? De un equilibrio, ¿ya? Porque, ¿qué ocurre? O sea, en las carreras condicionales, de 3 años básicamente, todavía tú ves que estás en un proceso de selección. Entonces, hay carreras que aunque tengan poco número, las tienes que hacer, aunque tengan poco, y sobre todo si la distancia es un poquito larga, ¿no? En los handicaps no ocurre eso. Sin embargo, el handicap es una carrera que te paga menos premio, o sea, para el club es menos oneroso. ¿Sí prefieres el handicap que el autohandicap? Mira, cada una tenía su virtud. En la época del autohandicap había una muy buena movilización de los caballos y sobre todo que todos trataban de hacer su mejor esfuerzo en la carrera. Pero al mismo tiempo, como este es un medio chico y están todos los caballos acá, tenías pues algunas disputas. No es como en Estados Unidos que tú tienes un circuito grande de hipódromos, entonces tú te puedes mover dentro de los hipódromos, ¿no? Pero tenía sus cosas buenas. Sus cosas malas es que, bueno, entonces no curábamos los caballos, porque si lo voy a curar y me lo van a reclamar. Pero fíjate tú que yo era comisario en la época que eso se instauró con José Antonio Aramburu y el doctor Molina. Y en esa época, recuerdo que empezó en un mes de abril, debe haber sido el año 97 o, por ahí, o 98. Teníamos 6 caballos en observación, los comisarios. Un mes o 2 meses más tarde no había ninguno en la lista de observación, ¿no? Entonces, en ese sentido, era interesante, pero la gente acá pues no le gusta el handicap, le gusta más. Además el propietario peruano es muy querendón, ¿no? Y que le quiten sus caballos. Es cierto, le cuesta un poco, ¿no? Digamos, o sea, todo el mundo reconoce en ti, Carlos, una persona íntegra, decente, o sea, conocedora, hípica. ¿Dónde siente que tú puedes aportar más a la hípica? ¿De aquí en más? La verdad que no lo he pensado, ¿eh? O sea, no... Piénsalo. Mira, ya me he hecho mayor. Pero escúchame, o sea, es que necesitamos gente así como tú, fuera de broma. O sea, tú y yo podemos tener... ópticas diferentes. Claro, tú eres... no voy a decir otra cosa. O sea, tú eres mucho más estricto, yo soy mucho más... tú eres más reglamentista. Bueno, en fin, ¿no? Pero, o sea, hace falta gente que le guste tanto, que la viva y que esté lleno de buenas intenciones, ¿no? De buenas intenciones sí, pero también tiene que ser una cosa agradable, porque al final tú eres miembro de una comisión con mucha gente. Sin duda que la gente piensa, cada uno tiene su óptica, ¿no? Si tú puedes discrepar, pero alturada y razonablemente, pero tienes que tener cosas en común, entonces sí puedes construir algo. Pero cuando ya no tienes muchas cosas en común, tienes diferencias, entras a discusiones que pueden ser un tanto agrias a veces, o ya no te es grato. Y por otro lado, en la hípica hay muchas cosas opinables, ¿no? O sea, claro. al final
¿por qué corremos el derbi en 2.400 metros? Yo opino que deben ser 2.200, por decirte, ¿no? Y así hay muchas cosas que son discutibles, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo no soy muy amigo de las reuniones con mucha gente que discuten muchas cosas, o sea, ya ha pasado un poco el tiempo. Es la perfecta forma para no ponerse de acuerdo. Sí, pues, o sea, sí, alguien te puede decir, no, pero eso enriquece. Bueno, los puntos de vista distintos pueden enriquecer, pero como digo, tiene que haber una base común de un respeto, de buenas maneras, de cosas en común básicas, ¿no? Y no siempre hay, pues, en la hípica, ¿no? Antes eso era más fácil, más sencillo. Y ahora se ha vuelto, no sé, es el signo de los tiempos de repente, ¿no? O sea, yo te escucho y verdad, o sea, como que hay, tu forma de ser capaz no encaja tanto en el tema hípico, pero también, o sea, en el tema país. No encaja en ningún sitio. No, en el tema país, también te debe costar mucho, ¿no? Claro que me cuesta. Claro. O sea, yo veo pues el ómnibus, dice prohibido, paradero prohibido, y para ahí, porque ahí están los pasajeros, o sea, para ahí y se baja, ¿no? Pusieron música, te podrá parecer una tontería en el ómnibus, pusieron música. Yo a veces me pongo a pensar, ¿yo por qué tengo que escucharme la música que pone el chofer? Entonces salió un edicto de la municipalidad, prohibida la música, hace unos años. No lo pudieron aplicar. Cuando vino la yoqueta sueca, ¿te acuerdas que vino ella? Pues se quedó un verano. Entonces yo le dije, ¿tú cómo haces para venir? ¿Tú usas transporte público? Y me dijo, no te vayas a molestar, pero eso no es transporte público, me dijo. Entonces, ¿a dónde voy? Otra vez al permanente, a la falta de respeto, desconsideración, no cumplir los reglamentos y toda esa cosa que se ha vuelto pues una parte de nuestra vida en común, ¿no? Y eso eso no ocurre en otros países. Bueno, en algunos sí, pero en otros no. Dime, ¿cuál ha sido tu momento más feliz en la hípica? Tus segundos más felices. ¿Qué es lo que más te ha alegrado? ¿Cuándo te has emocionado más? Mira que, a ver, o sea, me encantó un viaje que me hice a Buenos Aires con Getaway. O sea, yo, como te dije, paraba mucho en el corral de Felipe Rospigliosi. En realidad porque Felipe era muy amigo de Pepe Soller era amigo de mi papá. Cuando yo tenía 14 o 15 años me venía con Pepe en el verano las mañanas de Aprontes y Pepe tenía sus caballos Que donde dicho sea de paso es una parte linda de la hípica de mañana de Aprontes, ¿no? Y en esa época era más bonito. Porque la gente se portaba mejor. Disculpa que sea reiterativo, pero es así, ¿no? Entonces, ahí me hice amigo de Felipe y yo Pablito no aparecía, que es la otra parte bonita de la hípica. Buen amigo mío, Pablo. Y bueno, eran como mis caballos, pues yo estaba feliz. En esa época tenía pues el Duende, Marca Real. Y Getaway clasificó para ir a Buenos Aires. Y Felipe no pudo ir. Y el Jockey Club argentino en esa época te invitaba pues con todo, ¿no? Te ponía chofer, pasajes, alojados en el plaza. Y para suerte mía me tocó cuando reabrieron el hipódromo de San Isidro, que fue Golden Form, fue Emilito jovencito, pues. Y fue Getaway. Y no me acuerdo si en la milla quién puede haber ido. ¿Cómo no me puedo olvidar? Pero fue muy lindo porque se reabría San Isidro con caballos de Europa alojados en este hotel. Getaway llegó sexto, corrió bastante bien con Lucho Ranía, que estaba hecho un paquete de nervios en el paddock. Da risa porque digamos, ahora no da risa, pero en esa época pues el jinete peruano salía y ¿qué es esto, no? Hoy día pues los jinetes peruanos se pasean, ¿quién le va a decir nada a nadie, no? Ese fue, por ejemplo, un viaje muy lindo. Y mi época en los Pacabas con Felipe la recuerdo con mucho cariño. Dime, ¿no? un par de nombres, 2, 3 o 1 si quieres, o sea, con quien tú has aprendido de hípica. Es que me quedo corto, pues se aprende con mucha gente, Sí, ¿no? claro. O sea, ¿Pero qué nombres te vienen a la cabeza o no quieres dar ninguno? es que si menciono unos, dejo de lado a otros. Indudablemente, pues, o sea, a la edad que tú puedes asimilar mucho cuando tienes 14, 15, 16 años, yo venía con Pepe Soller a la mañana de Aprontes, con don Pepe, y ahí aprendí, o sea, digamos, vas asimilando cosas. Con Felipe también en esa época. Lo que pasa es que yo, cuando tengo 22 años, ya me voy a trabajar a la selva, pues, entonces, si bien vengo una vez al mes, ya hay
8 o 9 años ahí que ya no estoy tan en contacto con los caballos, ¿no? Y en esta última parte, digamos, una persona valiosa, hípicamente hablando, No, personas valiosas hay muchas, ¿no? O sea, no te... que digamos que marquen tu respeto, así, no sé No, si acaso tu admiración. No, Ya, mucho, ya, no lo ponderas así no, tan fácil. no, hay muchas. Mira, yo te diría otra persona, por ejemplo, que tengo un cariño muy grande, el doctor Molina, como autoridad hípica, ¿no? No, además, como ¿No? persona Por él, como todo, servicial al era un máximo, hombre totalmente completo, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, él tenía era drástico, pero con muy buenas maneras, ¿no? Sabía ver carreras, o sea, él estaba en un justo medio, un poco, no era tan, o sea, podía ser drástico, pero dentro de una racionalidad. ¿Y tú prefieres el caballo de carrera o la carrera de caballos? Pero ¿por qué tengo que hacer esa dicotomía? ¿Por qué no? No tiene nada de malo. No, pero... Te la planteo de otra forma. El caballo me encanta, ¿no? ¿Pero qué sabes más, ver un caballo o ver las carreras de caballos? Yo, por ejemplo, sé ver mejor las carreras de caballos que el caballo mismo, ¿no? Porque ver el caballo es un arte, ¿verdad? Que yo, es muy difícil. No lo yo tengo. creo que más fácil es aprender a ver carreras que aprender a ver caballos. Pero tú, digamos que, o sea, o trabajar en un aras te ha ayudado también, ¿no? Y las visitas que tienes con la autoridad hípica que te vas ahora, con Tom, sí, pues, ¿no? sí. ¿Qué Claro, tal es él? Amo, una excelente persona, hombre muy paciente, muy agradable hacer este viaje. Me imagino que aprendes bastante ahí también, ¿no? Sí, vas aprendiendo de conformación. Sí, no, es una magnífica lección. Mira, yo no haría la distinción, no sé, es difícil, son cosas, no. ¿Y en todo tu quehacer hípico hay algo que te has arrepentido? Sí me he arrepentido de muchas, sí me he arrepentido de... ¿Algo que puedas contar? No, felizmente está guardado en algún punto del subconsciente. Sí, algunas reacciones a veces, pero yo tengo un poco de temperamento, ¿no? Entonces, o darle más importancia de la que tienen a ciertas cosas, ¿no? Y es curioso que a veces tengas reacciones, digamos, fuertes, siendo tú tan preocupado de la forma, ¿no? Pasa, pues a veces te gana el temperamento, ¿no? ¿Para qué dije esto? No me digas que... O a veces, por ejemplo, yo cuando estoy fastidiado por algo, escribo una carta o algo. Me recuerdo que mi abuelo me dijo un día, nunca escribas una carta cuando estás molesto, caliente. Espérate. Y a veces pasan 3 días, pero sigo molesto, pues ya tengo que escribirla, pues, ¿no? Entonces, y después dije, bueno, pero ¿para qué me meto en esto si no es mi asunto, ¿no? Pero sí es mi asunto, pues, porque cuando queremos una actividad, tienes que expresar, pues, tu desacuerdo en algo que... Nos gana el tiempo. Una última pregunta. Yo soy de los que cree que estos 2 años que vienen van a ser difíciles. ¿Qué es lo que más se necesita, sin entrar al tema político? ¿Qué es lo que más se necesita? Una paciencia, la paciencia de Job, porque el que entre la va a tener dificilísima, creo yo. Yo creo que va a ser muy importante, nunca tan importante como ahora quizá, que nos unamos todos, ¿no? Bueno, o sea, porque esa es la mejor forma, o sea, el que la unión hace la fuerza es verdad. Claro, en la medida en que la persona, digamos, se unen en torno a algo, ¿no? Que te inspire confianza, por lo menos en que va a ser lo mejor posible honestamente. Ese es un poco el tema. Y el hipódromo, desgraciadamente, es un sitio en el cual pues se habla, por decirlo de alguna manera, se maletea mucho a la gente, pues, y otra cosa que no es agradable, ¿no? Porque te dicen una cosa, si es verdad, es grave, y si no es verdad, es gravísimo. Muchas veces de amigos que están cerca, ¿no? Entonces, hay poca información, entonces se habla por acá, se habla por allá, muchas veces, y eso es un tema de estructura, se toma una decisión y no se tiene el alcance, la información completa de por qué toman esa decisión, la tienen quienes la tomaron y no la pueden transmitir, y eso también pues crea un entorno complejo. Perfecto, Carlos. Me ha dado mucho gusto compartir este programa contigo. La verdad, o sea, podemos tener estilos distintos, pero se distingue en ti, la verdad, una persona derecha, íntegra, decente. Te agradezco. Muy amigo de la forma, que es importante, y mucho respeto al ser humano, ¿no? Eso es fundamental, pues, si no consideramos al otro, entonces claro. Esto somos como los animalitos, que todos entran al mismo tiempo en no, pues tiene que haber
No te has arrepentido de haber conversado estos 30 minutos No, conmigo, no, ¿no? no, O sea, no, estuvo no, simpático, ¿eh? no te ha sacado clara algunas cosas, pero en fin. Listo, Carlos, te agradezco, Ok, de verdad que sí. ok, Simpático. Raulito.